se llama Estado. Pero hay un componente adicional muy importante que hace que pueda existir esa figura, que es un concepto que se llama soberanía. Es soberano en la medida en que él tiene la capacidad... Ejercer autoridad sobre el territorio y sobre la población. Exactamente. Entonces, ese concepto es un concepto que viene desde esa época y ha sido transformado sustancialmente después de la Segunda Guerra Mundial, llega al estado de hoy, pero resulta que se ha dado una gran transformación de esos conceptos. Partimos de ahí porque si usted lee todos los discursos que hay de los constitucionalistas, de los tratadistas que hablan del derecho constitucional, del Estado, de las naciones, parten de esos componentes. Pero la realidad es que, uno, el concepto de soberanía se ha transformado, está en un proceso de transformación inmenso. Ahorita reflexionamos sobre eso, pero ya verá. Dos, el problema del Estado como tal, de esa figura, de ese leviatán que se inventaron, que es un concepto como tal. Y el problema de las fronteras hoy es desbordado absolutamente por las realidades concretas que hace posible la ciencia y la tecnología. Baste que hablemos de Internet, Sí. que hace que haya negocios, que haya transacciones, que haya todo por fuera de las fronteras. Sí. Lo tercero es que hoy en día no hay posibilidad de decir que un ejército, unos tanques, unos aviones puedan hacer el control de esa soberanía sobre ese terreno, porque hoy las fuerzas de poder se expresan de otra manera. Quiero decir militarmente. Una cosa es tener tanquecitos, aviones, ¿cómo se dirá esa cosa? Ametralladoras, fusiles. Y otra cosa es tener la bomba atómica. Entonces yo no puedo salir a que me voy a defender de esa soberanía con unas armitas y con unos tanquecitos cuando no tengo posibilidad. Esa es una parte de la explicación que hay de toda esta lucha por la guerra nuclear, pero eso es otro tema. Entonces, el concepto de fronteras, el concepto de soberanía, está en un proceso de transformación inmenso. La globalización, entre otras cosas, hace que todo ese concepto de Estado-Nación se replantee porque ya no hay soberanía, por ejemplo, económica en un país como Colombia. Sus medidas económicas no quieren decir nada frente a las que dicta Estados Unidos o el Fondo Monetario Internacional o la Reserva Federal en tasas de interés, ¿cierto? Así es. Okay. Así es, Ramón, pero fíjese un componente anterior al de la globalización misma. Yo invitaría a que la gente reflexione sobre cómo esa transformación de esos componentes de ese Estado que estamos hablando, de ese Estado-Nación, hoy en día hay unas relaciones de poder distintas, hay unas formas de expresión de poder distintas, hay unas formas de organización de la política distintas. Por ejemplo, ¿dónde están hoy en día centradas esas fuerzas? Básicamente, en los organismos multilaterales, en las multinacionales, en el grupo de los 7 ampliado al grupo de los 20. Multilaterales, el grupo de los 20. Multinacionales. Globales, que son las que constituyen hoy una fuerza y un poder donde regulan, establecen normas, donde dan los parámetros para moverse, donde mueven la economía y donde organizan inclusive transformaciones que afectan la cultura del resto de los países que habitan el planeta. Entonces, la gente ha venido discutiendo desde los años 80-90 el problema de la globalización, porque apareció la transferencia electrónica de fondos, porque se podían mandar depósitos bancarios de un lado a otro, pues se podían hacer negociaciones financieras. Pero esa es una visión muy simplista de la globalización, porque realmente la globalización es una expresión compleja de varias cosas. O sea, se expresa la política, se expresa lo económico, se expresa lo financiero, se expresa lo cultural, pero hay una nueva forma de poder también que acompaña la globalización. Entonces, uno dice, el Estado-Nación tuvo su manera de expresarse en el siglo XX y hacia atrás, para no ir, como tú dices, hacia el origen del mundo. Pero ese Estado-Nación que reclamaba autonomía, que construía, que formaba parte de un derecho internacional que se decía que los países tenían que respetar la autonomía, la soberanía, la libre determinación de los pueblos. Sí, ese discurso, un discurso liberal, demócrata, tiene sentido, pero la transformación del Estado tiene no solamente en esos componentes su expresión, Ramón, porque fíjese que el discurso clásico dice
que la sociedad tiene como componente fundamental una unidad, un ladrillito que llaman la familia. Y resulta que la familia se transformó. La familia ya no es una relación de papá, mamá, no es papá, mamá y unos hijos donde el papá era el que producía y el que manejaba la autoridad dentro de la familia, la mujer solamente procreaba, era vista como un objeto, una cosa terrible. Hoy en día las relaciones pueden ser hombre-hombre, pueden ser unas relaciones de mujer y mujer, Familias ampliadas, familias ampliadas, la mujer de mía con la mujer del otro, con los hijos de los dos, con los primos del otro, así es. y toda la familia existe igual Así es. en otra Y dimensión. los conceptos de autoridad, y los conceptos de disciplina, y los conceptos de ascendencia del papel del papá como agente económico en la familia es transformado, porque la mujer entra al sector productivo, al sector económico, la mujer recobra, no recobra, tiene y reclama independencia que es legítima. Entonces, la familia, ya no es que el papá se siente en la cabecera, que si van a definir que si van a cine. En mi casa la realidad es esa. Vamos a ir al cine, yo quiero ir a una película, pero allá se vota. Entonces, entre mis 3 hijos y mi señora, pues me ganan. Y entonces yo acepto la cosa, porque ¿qué vamos a hacer? O sea, O me voy yo solo ¿usted tiene hijos, papá? y otros van. Claro, es como si fuera una figura de ese estilo. Lo que quiero llamar la atención es que la familia es otra.